Buenos días, el tema de hoy es aleaciones ferrosas. Los objetivos de este video son identificar diferentes fases de aleaciones ferrosas, también hacer una comparación entre el acero y hierro. Conoceremos la nomenclatura de los aceros, el proceso de producción de estos. Además, caracterizaremos los distintos tipos de aceros eutectoides y conoceremos los efectos de los aliantes más importantes en el acero. Diagrama de fases. Muestra el control de estructura o base de una aleación en particular de parámetros. Aleaciones ferrosas. Una aleación es una mezcla sólida u homogénea por dos o más metales con algunos elementos no metálicos. Estas están constituidas por elementos metálicos en estado natural como hierro, aluminio, cobre, plomo y otros. Pueden obtenerse de elementos no metálicos como el fósforo, el silicio, el azufre, arsénico. Estas uniones presentan un brillo metálico, son de alta conductividad eléctrica y térmica. Sus propiedades dependen de su composición y del tamaño, su forma y distribución de los elementos que la constituyen. Las propiedades físicas y químicas son generalmente similares a los metales, pero las propiedades mecánicas, tales como la dureza, la ductibilidad y la tenacidad, pueden ser muy diferentes. Las aleaciones no tienen una temperatura única de fusión, ya que dependiendo de la concentración, cada metal funde a una temperatura diferente, coexistiendo tanto en fase líquida o sólida. Las aleaciones ferrosas tienen el hierro como principal componente, aunque pueden contener carbono y otros elementos de aleación. Este tipo de aleación constituye un 95% de los materiales metálicos empleados por el hombre. ¿Qué es el hierro? Este material de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, y es el primero más abundante en masa planetaria, debido a que en el núcleo del planeta se concentra la mayor masa de hierro nativo, equivalente a un 70%. El acero es la aleación de hierro y carbono, en que el carbono se encuentra en un porcentaje mayor al 0,008 e inferior a 2,11% en peso, al cual se le adicionan varios elementos de aleación, los cuales confieren propiedades mecánicas especificadas para sus diferentes usos de la industria. A medida que ingresa el contenido de carbono, aumenta la dureza y la resistencia del acero, pero también aumenta su fragilidad y disminuye la ductilidad. A menor contenido de carbono, el acero presenta mejor soldabilidad. El acero es un material dúctil, maleable, forjable y soldable. Podemos encontrar tres tipos de acero. Están los aceros hipoeutectoides, que su contenido de carbono es inferior al 0,77%. Están los aceros eutectoides, que su contenido de carbono es igual al 0,77%. Están los aceros hipereutectoides, que su contenido de carbono está comprendido entre el 0,77 y 2,11%. Los materiales no ferrosos no contienen hierro. Acá tenemos un diagrama de fase acero-hierro fundido, el cual explicaremos ahora. Lo que tenemos que conocer de este diagrama es identificar sus fases. En esta zona encontramos la austenita. En esta zona encontramos la ferrita. Esta zona es líquida. Por acá también podemos encontrar la cementita. El porcentaje de carbono máximo que se puede encontrar en la cementita es de un 6,67%. Aquí podemos encontrar austenita más cementita. Aquí podemos encontrar en esta zona ferrita más austenita. Esta es la temperatura isoterma, que es de 723 grados Celsius. En toda esta zona de acá podemos encontrar austenita más cementita.
Bien, otro punto importante es aprender los puntos invariantes, que son estos tres. Este punto se da la reacción eutectoide. En este punto se da la reacción eutéctica y en este la peritéctica. La reacción eutectoide siempre va de un sólido a dos sólidos. Y la reacción eutéctica que va de un líquido a dos sólidos. En este eje podemos encontrar el porciento de carbono y en este eje se puede encontrar la temperatura en grados centígrados. Hay que recordar que este punto eutectoide se da al 0,77% de carbono. Y este punto de acá se da en un porcentaje de carbono del 2,11%. Entonces, podemos clasificar a los aceros de esta manera. Se consideran aceros aquellos que están en la región menor al 2,11% y mayor al del 0,77%. Por lo tanto, los aceros que son mayores al 2,11%, o sea, todos los que están hacia acá, se llaman fundiciones. Y todos los que se encuentran menor al 2,11% se denominan aceros. Con estos rangos de acero podemos encontrar tres tipos. Vamos a clasificarlos de acuerdo al porcentaje de carbono. Como dijimos anteriormente, podemos encontrar tres tipos de aceros, en donde tenemos a los aceros hipoeutectoides, los aceros eutectoides y los aceros hipereutectoides, en donde los aceros hipoeutectoides son los aceros que se encuentran menor al 0,77% en carbono. Menor. También tenemos a los aceros eutectoides, que los aceros eutectoides son los que se encuentran en un porcentaje igual al 0,77%. Y los aceros hipereutectoides son los aceros que se encuentran en un porcentaje mayor al 0,77%. Entonces, ya podemos diferenciar ciertas zonas de los tipos de acero. Diferencias del acero y el hierro fundido. Existen muchas diferencias entre el hierro y el acero. Para empezar, el hierro es un elemento mientras que el acero es una aleación o combinación de hierro con carbono. El hierro es un material relativamente duro con temperatura de fusión de 1535 grados Celsius y punto de ebullición 2740 grados Celsius. Por otro lado, el acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono relativa, que varía entre el 0,008 y 2,11%, a los que se añaden elementos como níquel, cromo, magnesio, entre otros. Se le pueden agregar otros materiales al acero para producir aleaciones que tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, si al cromo se le agrega al acero, el producto que se obtiene es acero inoxidable, es durable y no se oxida fácilmente. Otra diferencia puede ser percibida al ver el porcentaje de carbono. El hierro que contiene menos de 2,11% se denomina acero, y el que tiene más de 2,11% se denomina hierro fundido. El acero es más fuerte que el hierro o fierro, como se le llama en muchos países, y tiene mejores propiedades de tensión, compresión. Es más duro, a la vez más dúctil, maleable y muy elástico, aunque es relativamente frágil. Este es el motivo por el cual en la industria de la construcción se utiliza el acero como base en vez del hierro. Mirando hacia atrás en la historia, no se sabe exactamente cuándo fue descubierta la técnica de hacer hierro. Sin embargo, de acuerdo con algunos hallazgos arqueológicos,
El hierro fue utilizado en la fabricación de herramientas en Egipto en el 3000 a.C. Los griegos avanzaron un poco más lejos en el 1000 a.C., fabricando armas de hierro reforzado. Fue solo después del siglo XIX que los hornos usados en el proceso de fundición aumentaron en tamaño. El hierro fue empujado en la parte superior de los hornos, fue reducido a hierros metálicos y a continuación a gases ricos en carbono, que fueron introducidos por una explosión, por lo que el hierro metálico los absorbiera. El producto final obtenido fue arrabio. El arrabio se fundía a menor temperatura que el hierro. Después fue perfeccionado para hacer el acero. Ahora hablaremos sobre la nomenclatura de los aceros. Existen diferentes formas para clasificar e identificar cada tipo de acero. Generalmente los aceros utilizados industrialmente son designados por medio de cifras, letras y signos. Dentro de la industria, esta clasificación tiene vital importancia, existiendo dos tipos de denominaciones para cada tipo de material. Estas pueden ser simbólica y numérica. La nominación simbólica expresa moralmente las características físicas, químicas, tecnológicas u otras que faciliten su identificación. Por otro lado, la nominación numérica se expresa mediante una codificación alfanumérica que tiene un sentido de clasificación en grupos. Este tipo de nominación no expresa de manera descriptiva las características del material. Este nombramiento permite tener enfoques diferentes a la hora de una clasificación. Así puede ser por características químicas o su calidad. En la actualidad, las formas de nombrar el acero más utilizado son las siguientes. Dentro de las nomenclaturas, la más utilizada es la AISI-SAE. Esta consta de 4 dígitos, con una estructura general ZIXX. El Z indica el tipo de acero o la aleación principal. Más adelante vamos a ver qué números y qué puede contener esta letra. La cifra I indica, para el caso de los aceros de aleación simple, el porcentaje aproximado del elemento predominante de la aleación. La cifra XX indica el tanto por ciento en contenido de carbono multiplicado por 100. La letra Z puede tomar diferentes dígitos. El dígito 1 significa magnesio. En el proceso de producción de aceros tenemos dos, el alto horno y el horno eléctrico. Ahora vamos a hablar sobre el alto horno. Este proceso de horno alto, también llamado integral, comienza con el tratamiento del mineral de hierro. El mineral con la granulometría adecuada se introduce directamente en el horno. Luego los finos del mineral de hierro junto con los fundentes, que en este caso se va a agregar caliza, se aglomeran para darles un tamaño apto para su consumo en el horno. Este proceso de conversión se denomina sinterización y el producto conseguido se llamará sintero. En el horno también se introduce carbón, que se le llama coke. Esta mezcla de mineral de hierro, sinter y coke se calienta en el horno mediante una inyección de aire caliente. El coke actúa como combustible y elemento reductor del oxígeno que lleva el hierro. Los fundentes añadidos se encargan de formar la escoria, que es un subproducto que atrapa las impurezas del mineral de hierro. El producto obtenido en el horno alto es el arrabio, un mineral con una riqueza en hierro cercana al 95% y alrededor del 3,5% de carbono. Para minimizar la cantidad de azufre en el elemento, se le añade posteriormente carburo cálcico. La escoria que también genera el horno está formada por silicio, manganeso y azufre. Tras el convertidor, el acero pasa por la metalurgia secundaria de la acería. Su función es ajustar la composición mediante incorporación de ferroaleaciones y de gases. El acero se solidifica en la colada continua, también ubicada en la acería,
En esta instalación se trasvasa el acero líquido a un molde para darle forma de semiproductos. En función de la forma de molde se obtienen desbastes planos destinados a la fabricación de productos planos, desbastes de sección cuadrada utilizados en la producción de perfiles y carriles, empleadas en la fabricación de redondos. Estos procesos aprovechan la capacidad de ductilidad del acero y se pueden realizar tanto en caliente como en frío. Cuando la laminación se realiza en frío, el acero sufre alteraciones en su estructura interna, por lo que es necesario someter el producto a un proceso de recocido, que permite regenerar esta estructura y mejorar sus características mecánicas. Otra manera de crear acero es mediante el horno eléctrico, que este permite obtener aceros muy duros, resistentes y uniformes. Las materias primas que utiliza el horno eléctrico son la chatarra seleccionada que prácticamente no lleve metales no ferrosos, como el cobre, aluminio, plomo, entre otros. El fundente de este será la caliza y las ferroaleaciones son las que ya mencionamos antes con el dígito Z. En el interior del horno se pueden alcanzar temperaturas como los 3500 grados aproximadamente, lo que es muy adecuado para fundir las aleaciones ferrosas. El funcionamiento de este horno empieza introduciendo la chatarra y luego la caliza que va a producir la fundición. Luego se cierra el horno y se acercan los electrodos para que salte el arco eléctrico y empiece a fundir la chatarra. Cuando la chatarra ya está fundida, se le inyecta oxígeno para eliminar los elementos no deseados como el silicio, magnesio, fósforo, entre otros. Y luego se extrae la escoria. A continuación se le añade el carbono y las ferroaleaciones y luego esto se calienta para que éstas se fundan y se cree una mezcla homogénea. Luego esto se vierte en el molde hasta que se enfríe. Ahora hablaremos sobre los aceros eutectoides. Bueno, estos son aquellos en los que la fase austentica sólida y en la transformación de la austentita se forma además de la perlita un constituyente denominado vainita. La microestructura vainítica también consta de las fases de la ferrita y cementita. Esta se forma con agujas o placas según la temperatura de la transformación. La temperatura de las transformaciones es mucho menor que la de la perlita, pero estas igual van compitiendo entre sí. El enfriamiento rápido, hasta una temperatura próxima al ambiente del acero austentinizado, origina una microestructura denominada martensita. Esta resulta como una estructura de no equilibrio de la transformación de la austenita, pero sin difusión de carbono, y tiene lugar al enfriar muy rápidamente para evitar la difusión del carbono, y también se puede considerar como una transformación competitiva a la perlita y vainita. Más adelante veremos en un mapa conceptual el enfriamiento y el nombre que recibe cada uno en la etapa de la austentita. Entre las características principales de cada una de estas, ya sea la perlita, vainita, martensita, encontramos que la perlita se clasifica en dos. Está la perlita gruesa, que se obtiene por enfriamiento muy lento dentro del horno. También está la perlita fina, que se obtiene cuando se enfría dentro del horno bastante rápidamente, o cuando se deja enfriar al aire. La vainita, por otro lado, se diferencian dos estructuras. La vainita superior, que es un aspecto arborescente, esta se forma a 500-550 grados, y esta tiene un aspecto acicular, formada por una matriz ferrítica contenida de carburo, y las placas discontinuas, los carburos tienden a tener una orientación paralela a la dirección de las agujas de la propia vainita. Y también tenemos la vainita inferior, formada a 250 grados o 400, y está constituida por agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas placas de carburos. Estas pequeñas placas son paralelas entre sí y su dirección forma un ángulo de 60 grados. Su morfología cambia progresivamente con la temperatura de las transformaciones, en el sentido de que el tamaño de las partículas y la acicularidad de la estructura va aumentando al disminuir la temperatura. La martensita, por otro lado, es el constituyente típico de los aceros templados. Está formado por una solución sólida sobresaturada de carbono o carbono de hierro en hierro alfa, y que se obtiene por enfriamiento rápido de los aceros
desde altas temperaturas. Sus propiedades químicas varían con su composición, aumentando su dureza, resistencia y fragilidad con el contenido en carbono. Esto también es magnética. Ahora podemos ver un mapa conceptual de la eutectoides. De todo lo hablado, este es un mini resumen que hacemos, que aquí se encuentran las tres etapas. La austentita, al enfriarse muy lentamente, se crea la perlita. Cuando la austentita se enfría intermedio, lento, se crea la vainita. Y cuando la austentita se enfría muy rápido, se crea la martensita. Aliantes importantes en el acero. El níquel es un elemento versátil, es altamente resistente a la corrosión y se puede aliar con muchos metales. Es muy resistente a varias reducciones químicas y los álcalis cáusticos. Además, el níquel tiene unas propiedades térmicas, eléctricas y magnetostrictivas muy buenas. Este material se está utilizando frecuentemente en intercambiadores de calor debido a su buena conductividad térmica. El níquel y las aleaciones de níquel son metales no ferrosos y útiles en la variedad de aplicaciones que incluyen resistencia a la corrosión y calor. La principal ventaja de añadir níquel al acero es que disminuye la temperatura crítica de cristalización. Esto tiene dos efectos principales. Para hacer un tratamiento térmico se requiere menos temperatura que con un acero al carbono, y el crecimiento del grano al hacer un tratamiento térmico es menor. Al hacer el grano más pequeño, el material resultante tiene más tenacidad. En los aceros aliados con níquel se obtiene una misma dureza. Su elasticidad es ligeramente más elevada, mayores alargamientos y resistencias, que con los aceros al carbono de esta aleación. También son más maleables. Combinando con cromo, aumenta extraordinariamente su resistencia a la corrosión y su resistencia a altas temperaturas. Hay dos grupos principales diferenciados de acero: aliado con níquel, destinado a la cementación, y las que forman parte de los aceros El cromo. El cromo es un elemento químico de número atómico 24 y símbolo Cr. Es un metal del grupo de los elementos de transición, de color gris muy duro, resistente e inoxidable, que se emplea en el cromado de los objetos para hacerlos inoxidables, en refractantes, en la creación de aleaciones de hierro, níquel y cobalto, en la fabricación de herramientas de corte y en el acabado de vehículos. El cromo también es un elemento estabilizador de la ferrita. Cobalto. El cobalto aumenta la dureza en caliente, permitiendo a la herramienta mantener una elevada dureza a altas temperaturas, pero tiende a producir descarburación en los tratamientos térmicos. Los aceros rápidos con cobalto se adaptan mejor a operaciones de desbaste que de acabado, y son muy aptos para mecanizar materiales de viruta corta como fundición y metales no férreos.